que dediquen un poco de tiempo el domingo, horas de unos taquitos de barbacoa, un consomé, y regularmente, la verdad le digo porque eso es lo que hago los domingos. Esta hora la paso conmigo, me voy a Chapultepec, o San Mateo Atenco. Yo he pasado prácticamente toda mi vida en el Estado de México. Ciertamente nací en el DF, pero mi madre y mis abuelos, mis bisabuelos, son de un pueblo que se llama Metepec, pegado a Toluca. Así que desde niños nosotros vivimos en Metepec, pero por cuestiones extrañas yo preferí vivir en San Mateo Atenco, que es un pueblo zapatero, pueblo que está a la entrada del valle de Toluca. Así que los domingos a esa hora los destino para estar con mi hijo jugando, comiendo, con mi esposa, que es el día que le puedo dedicar un rato. Así que les agradezco que ustedes, que sé que también pueden estar haciendo lo mismo, estén aquí. Le aprecio mucho. Yo aprecio todos los lugares a los que me invitan. La verdad les confieso, salgo mucho. La semana pasada fue de Zacatecas, anteriormente a San Luis Potosí. Me la paso una vez por semana ofreciendo conferencias. Y me gusta donde sea. En Zacatecas hicimos un evento muy así al aire libre. Lo importante no es el lugar, sino quienes estén en él. Así que les aprecio. Yo había preparado, les confieso, una gran conferencia, pero ayer cuando estaba platicando con mi hermano, que está por ahí atrás, y es quien siempre me escucha, me dice, ¿para qué preparas una conferencia si no vas a hablar de eso? Y tiene razón. Así que en la noche me puse a hacer otros apuntes para platicarles más otras vivencias, pero que son del Estado de México y que tienen que ver con cada uno de mis libros. Desde el primero hacia el segundo, todos tienen que ver con el Estado de México, aunque el primero, el título es un poco extraño, Cártel de Juárez, y que en realidad es eso. Es una retrospectiva sobre cómo en este país nace el narcotráfico. No a partir de 1980, cuando empezamos a hablar y a oír de los grandes capos como el Señor de los Cielos. No a partir de eso, como Caro Quintero, que acaba de salir libre, por cierto. No, el narcotráfico en este país es más viejo. El narcotráfico en este país, como lo conocemos hoy, nace en 1906, de las manos del ejército mexicano. En 1911 más o menos, los últimos productos del porfirismo envían a Mexicali, que todavía era un departamento, un territorio todavía no estado, envían a Mexicali, al cantón de Baja California, y cuando llega el coronel Esteban Cantú Jiménez, que también de Chile, era un coronel originario de Nuevo León, cuando llega a Mexicali, descubre que en una zona del país, como muchas otras, hacia Torreón o Ciudad Juárez, había un grupo de inmigrantes chinos. Y muchos chinos llegaron a este país en fines del siglo XIX, invitados por Porfirio Díaz. ¿Para qué? Para explotarlos en la construcción del ferrocarril, en el levantamiento de las vías. Así que los chinos llegaron legalmente, invitados por el gobierno. Muchos de ellos llegaron muy trabajadores. Ellos implementaron o pusieron en marcha el primer sistema de comercio formal en este país, organizado. Ellos son los primeros grandes comerciantes en este país. Y muchos llegaron, y todavía los vemos, sus cafeterías. Cafés de chinos son famosísimos desde el siglo XIX. Las tintorerías, la lavandería, las primeras que tenemos en este país son chinas. Pero otros llegaron como trabajadores del ferrocarril. Otros bajaron desde San Francisco, después de un movimiento, de un gran sismo que hubo allá. Entonces bajan por la frontera y se establecen ahí. Pero otro grupo llega con un negocio más lucrativo, que existía históricamente. Ya habían habido dos guerras, las guerras del opio. Así que llegan a establecer fumaderos de opio. Hasta 1914-16, el opio, la cocaína, que no crean que es una droga nueva, ya era legal en este país. Era legal, era de curso legal hasta el 16 más o menos.
la marihuana, todo el mundo lo podía fumar, en los fumaderos de opio todo cabía. Así que cuando Esteban Cantú Jiménez llega a Mexicali y descubre que el tráfico de opio, no tráfico, el comercio, porque era comercio todavía, el comercio de marihuana, de heroína, de cocaína, era doble tráfico, pero que estaba en poder de los chinos. Así que lo que hace el coronel Esteban Cantú Jiménez es nacionalizar la industria, o llamarlo de alguna manera, un sinónimo más cercano, nacionalizar la industria de la droga, y con eso le pagaban sus tropas. Muchas tropas revolucionarias y porfiristas recibían salarios a partir del tráfico de drogas. En esa época envían a otro coronel a apoyar a Esteban Cantú Jiménez. El gobierno de México y después el de Carranza tenían un número o temor de que para allá nos entrara una invasión de gringos que nunca se dio ahí, llegaron por Veracruz. Pero este coronel nuevo de Sonora, Abelardo Luján Rodríguez, que luego se acorta el nombre por Abelardo M. Rodríguez, descubre también que es muy lucrativo el negocio y lo regresan a México. En el 20, más o menos 19, 20, lo envían otra vez de regreso a Mexicali a capturar al coronel Esteban Cantú Jiménez. Cantú Jiménez ya había huido a Estados Unidos. Así que Abelardo M. Rodríguez queda con el negocio de las drogas, pero además queda con el negocio de las cosas. Es la época de la prohibición en Estados Unidos. En 1925 ya era uno de los hombres más ricos de este país y dueño de Sonora, pero para entonces ya era general. En 1932 llega a la presidencia de la República. Es el último reducto del maximato. Y eso sucede que el negocio de las drogas nace con los generales. Y los generales lo tienen todavía. Pero bueno, tenemos el primer presidente de la República que es narcotraficante. Entonces, que nos estamos preguntando si va a llegar algún día un narcopresidente. No, pues ya lo tuvimos. En el 46, déjenme hacer un salto, en el 46, llega a la presidencia de la República un veracruzano, Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés llega apoyado con un gran hombre a su lado, que era coronel, el coronel Carlos I. Serrano, presidente del Senado de la República. Cuando ellos llegan a la presidencia de la República, descubren que el negocio es el presupuesto, pero en esa época este país no era tan rico, aunque dejaba mucho dinero. Descubren que hay otros negocios y entonces se acercan a un senador que se llamaba Antonio Jaques Bermúdez, que después también acorta el nombre y lo dejan Antonio J. Bermúdez. Antonio J. Bermúdez había sido alcalde de Ciudad Juárez, pero no era famoso por eso, ni porque era senador. Era famoso porque era socio de Al Capone. Ellos lo llevaron al Senado. Así que Miguel Alemán y el coronel Serrano hablan con él para que deje el negocio de la droga. Y lo deja, efectivamente. Limpian su nombre y lo dejan libre. Y le preguntan qué quiere a cambio. Antonio Jaques Bermúdez les dijo: quiero que me den la dirección general de Pemex. Que en esa época no era dirección general, sino que era una gerencia general todavía. En el 46 cambia de gerencia a dirección general de Pemex. Antonio J. Bermúdez fue 12 años director general de Pemex. Para que ustedes tengan una idea, hoy no es la época de oro del petróleo mexicano. La época de oro era entonces. Antonio J. Bermúdez dejó las drogas, pero se hizo de un negocio tan lucrativo como eso. Dos familias coherentes, y son a partir de los 40, de 46, los principales consorcios que manejan hasta el 80% de la comercialización, distribución, venta y todo de gas licuado de petróleo. De Tijuana y Ciudad Juárez hasta Perú. El gas, los tanques de gas que ustedes compran, ¿no? Se los compran al Grupo Fuentes, al Grupo Zaragoza, al Gas Imperial, que todos son lo mismo.
Así que dejó las drogas, se lo dejó al manejo a Miguel Alemán, pero él se hizo de otro negocio, el gas licuado de petróleo, limpió su fortuna. Pero además, cuando llega Orden Mateos, él pide otra cosa. Hoy usted ve que Ciudad Juárez y toda la frontera maneja algo que se llama maquilador. El director general del Programa Nacional Fronterizo, que no es otra cosa que el programa maquilador, nace en los 60 de la mano de Antonio Jaques Bermúdez. ¿Quién es el principal beneficiario de las maquiladoras? Jaime Bermúdez Cuadrón, su sobrino que fue presidente municipal por el de Ciudad Juárez. Ahora les voy a platicar por qué tiene que ver esto con el Estado de México. Bueno, solo les comento la última anécdota. A partir del 46, los operativos de drogas o de narcóticos que salían de la presidencia de la República salían de la casa de Miguel Alemán. Así que tenemos el segundo narcopresidente. Ya cuando llega Salinas, la verdad es que ya tenemos historia. Y hoy nosotros estamos peleando quién va a ser el primer narcopresidente. Bueno, ya hemos tenido 3. Salinas, Alemán, y Abelardo Luján Rodríguez. 3 narcopresidentes. Y entonces entramos al Estado de México. En el 46 llega Antonio Jaques Bermúdez a Petróleos Mexicanos. Yo les he dicho, yo toda mi vida he hecho en el Estado de México, en el Valle de Toluca, pero por algunas razones me fui a vivir 4 años a Ciudad Juárez, 4 años y medio. Y en esos 4 años y medio empiezo a conocer historias desconocidas de Carlos Sainz González. El hombre que a partir del 69 compró el grupo que conozco. La primera historia que conozco por los Oraín, por familia de Antonio Jaques Bermúdez, es que fue él el hombre que le regaló las primeras pipas, talleres y maquinaria a Carlos Sainz González. Así que el gran político que se hizo Carlos Sainz González fue transando con los contratos para Antonio Jaques Bermúdez. La riqueza posterior de Sainz ustedes ya la conocen. Cuando se murió, le dejó a sus hijos nada más $3,000 millones. Y él no dice que ya está muerto. Pues es un decir, porque si abren una página cualquiera en internet, en Google, en Yahoo, van a encontrar que hoy tenemos otro Carlos Sainz González. El nieto que maneja el imperio del abuelo y que maneja el imperio del otro abuelo, el Marseco. Y que dentro de unos años, él con otros biólogos van a ser los que controlan la política de este país y la economía. No estamos solo en la política, pero sí en la economía. Entonces ahí conozco las primeras historias del grupo de Tlajomulco, que yo conocía mucho. Yo soy un reportero que empezó en Toluca. Y cuando era niño, jovencito, había reporteros viejos que platicaban historias que yo publico en Negocios de Familia, cómo llegan al poder después del asesinato de Marzo, que es un libro que me gusta mucho porque mi primer gran libro, el consentido Cárcel de Juárez, porque es mi primer libro. Y es un libro que habla sobre cómo en este país los cárteles del narcotráfico se empiezan a formar en 1906 y en 1925 tienen forma. Y ya hay grandes matanzas, que no las conocíamos porque no había internet. Y porque la prensa en este país no publica más que lo que se le pega la gana. Así que ya hay grandes historias, y es mi libro que hice primero. Pero mi libro que verdaderamente quise aprender así por decenas de miles es Negocios de Familia. Y Negocios de Familia nace en marzo. En marzo de 1942. El 5 de marzo hay un atentado contra el gobernador Alfredo Saras de Albarrán. Le dieron, no está muy claro, pero hay revisiones de 5 balazos y otras de 8 balazos, de pistolas de diferentes calibres. Hoy no lo puedo investigar más por los documentos que hay, porque muchos los destruyeron. Es muy claro y está documentado que la ejecución
que estaba trabajando en un día 5, sino 3 días después del 8, y lo cierran el 9, sale de las manos del presidente Manuel Ávila Camacho. ¿Por qué? Porque estaba trabajando encabezada, y viene siendo no el presidente sino vicepresidente, un grupo de gobernadores que habían nacido en los 30 para apoyar la nacionalización del petróleo. Este grupo se consolida y en el 42, cuando llega Sara Barragán a la presidencia de la República, en el 40, cuando llega a la presidencia, él toma el control. Miguel Alemán no sabe qué hacer con la Segunda Guerra Mundial. Así que los gobernadores empiezan a tomar el control de toda la política y la economía de este país. Ellos, a través de este grupo que sería la primera CONAGO, empiezan a ver qué van a hacer para si no llega la Segunda Guerra Mundial. Que ya era obvio que íbamos a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Por más lejos que estuviéramos, nos iba a alcanzar. Los gobernadores iban a tomar en sus manos que el servicio militar, para esta época no había servicio militar nacional. Los gobernadores lo iban a instituir. Los gobernadores habían tomado una serie de medidas económicas que la presidencia no tomaba. Así que el día 4 de marzo 3, el presidente le mandó una carta a Alfredo Salazar Barragán. El presidente, Alfredo Salazar Barragán, contesta la carta con otra carta que publican en el Universal el día 4. Y el día 5 es el aplicación. Ahí no tuvo nada que ver nadie del Estado de México. Fue una decisión presidencial, eliminarlo. Manuel Ávila Camacho manda a llamar para entonces a un político que ya estaba caído en desgracia, cumpliendo 60 años, pero un político caído en desgracia de los prestigiosos. Isidro Fabel Alfaro. Le pide al presidente que gobierne este estado como sea. Y efectivamente Isidro Fabel Alfaro llega al Estado de México. Él era de Tlajomulco, ciertamente, pero nunca había estado en Tlajomulco. Él había trabajado en Sonora, había trabajado en Chihuahua, pero menos en el Estado de México. Había sido diputado por el Estado de México, pero nunca estaba en el Estado de México. Ni siquiera como abogado, lo bueno. Todos los casos que tuvo los perdió. Pero como diplomático fue bueno, la verdad. Él es el padre de la diplomacia moderna de este país. Y tampoco llegó a fundar el grupo Tlajomulco, como se dice. El grupo Tlajomulco existía desde fines de 1800. Lo controlaba Maximiliano Montiel. Entonces lo que hace, y si yo sabía Alfaro, es que le pide ayuda a Maximiliano Montiel, el tío de Arturo Montiel, y de Enrique Peña Nieto. Le pide ayuda y llegan a controlar el gobierno de Estado de México. Primero corrompen a todos los diputados. Le dieron 10,000 pesos de esa época para que aprobaran una serie de leyes para permitir que Isidro Fabela, sin cumplir con ningún requisito, se convirtiera en gobernador del Estado de México. Y se convierte a cada presidente municipal, porque era una reforma constitucional, en esa época no eran 125 municipios, sino 119. Le dieron 3,000 pesos en efectivo. Así nace la época moderna del grupo Tlajomulco, a partir de 1942. Como tesorero, Isidro Fabel Alfaro decide nombrar a su sobrino consentido, Alfredo del Mazo Vélez, que del Mazo ustedes lo conocen, es abuelo de Alfredo del Mazo Mata, padre de Alfredo del Mazo González. El encargado de entregar el dinero a los diputados, los oficiales documentados, se documentó en su momento, fue Alfredo del Mazo Vélez. Él entregó los 10,000 pesos a cada diputado. Después, en 1943, hay una gran bronca, porque también el grupo que estaba gobernando, que gobernaba con Alfredo Salazar Barragán, tampoco no era tan fácil. Así que hay una serie de denuncias, incluidas periodísticas, para documentar y para investigar cómo Isidro Fabela había llegado en la ilegalidad y había corrompido diputados, alcaldes, políticos, a todo el mundo, para quedarse con la gobernatura. Pero en esa guerra, el PRI
Fue el Silvio Favela como un héroe que llegó a combatir un grupo de bandoleros al Estado de México. Pues a lo mejor sí, pero resulta que cuando uno investiga, descubre que ese grupo de bandoleros estaba en su imaginación porque no vivía en Toluca. Él vivía en Cuernavaca, gobernaba el Estado de México por larga distancia. Así que ese hombre valiente que nos pinta en Carracita seguramente lo fue en otra época. En el Estado de México gobernó por teléfono. El que gobernaba era Alfredo del Mazo Guerrero. Así que a partir de entonces nace en el Estado de México el régimen que nos gobierna, el régimen de corrupción, de compra de votos, de políticos millonarios, porque contra lo que se dice, nadie ha podido probar todavía que los políticos del Grupo Toluca, en ese momento encabezados por Filiberto y Emilio Gómez Díaz, que ellos eran los que controlaban el Grupo Toluca, ninguno era millonario. Tenían sus tierras, ciertamente. Y eran violentos porque esa época así era por la revolución. Era un grupo apoyado por Elías Plutarco Elías Calles, por Álvaro Obregón, pero ninguno tenía las riquezas que tienen hoy. Así que empezamos a ver a partir de 1942 políticos millonarios, todos inmersos en el país. Isidro Favela instauró en el Estado de México la compra de periodistas. Él compró los periódicos, incluso puso suyo propio. Él dictaba quiénes podían y quiénes no podían escribir en los periódicos. A partir de entonces, cada gobernador del Estado de México quiere ser presidente. En Negocios de Familia lo que retratamos es una anécdota que es real, porque existió personajes, que ellos llegan convencidos de que pueden ser, que es un gran grupo, porque una vidente del pueblo, Francisca Castro Montiel, les da identidad. Les dice que uno va a llegar a la presidencia de la República. Es una invención, no, Francisca Castro Montiel es una mujer que existió y que sabía cómo manejar a los políticos, como hay muchas mujeres que lo saben hacer, o muchos hombres, ¿no? Pero en este caso fue ella, existió, y además su hijo fue siempre protegido por el grupo Tlacomulco. Lo hicieron diputado local, diputado federal, y en un momento lo hicieron titular de la dirección, déjenme decirles el nombre porque los que pronto me olvido, de Asuntos Agrarios y Colonización, los que hoy es la Secretaría de la Reforma Agraria. Así que sus hijos, y Froilán, Roberto Barrios Castro, siempre fueron primer plano. Y Froilán igual. Así que esta mujer le está identidad. Y les dice que uno va a ser presidente de la República, y todo el mundo empieza una carrera desbordada, al grado de Mazo Guerrero. Entonces, acción de seguridad del presidente de la República. Una con Miguel Alemán y otra con los demás. Miguel Alemán no lo quiso, porque se inclinó por Salvador Sánchez Colín. López Mateos no lo quiso, porque se inclinó por Gustavo Díaz Ordaz. Pero después, en los 80, hay otra gran carrera. Y su hijo vuelve a retomarlo, Alfredo del Mazo González. Llega a la gubernatura del Estado de México, de ahí a la CENIC, con el hermano que nunca tuvo, Miguel de la Madrid Gustavo. Finalmente, Miguel de la Madrid se decidió por Carlos Salinas de Gortari. Así nos fue, y así nos ha ido. Seguramente así nos habría ido con Alfredo del Mazo González. Sí, pero así nos fue. Después llega Arturo Montiel Rojas, inicia otra carrera por la presidencia de la República, que se le queda el teatro hasta que Televisa, que por cierto no es nota de Televisa, déjenme decirles, era información que el proceso había comunicado con mucha anticipación, pero en este país las cosas se mueven cuando Televisa publica algo, o hace una emisión al aire. Así que se queda en el camino, pero llega su sobrino consentido. ¿Por qué dice Televisa? Porque Televisa fue ¿Qué dijo Televisa? Televisa sacó una serie de reportajes en los que demostró que los hijos de Arturo Montiel recibían millones y millones de pesos. La gran corrupción de Arturo Montiel. Así que ahí se acabó la carrera política de Arturo Montiel. Pero quedaba el sobrino.
con un PRI devastado, con un PRI deshecho, rescataron una figura, Enrique Peña Nieto. Hubo fraude en las urnas, creo que no. Pero el fraude de manipular a Peña Nieto viene de mucho antes, a través de la manipulación informativa, a través de vendernos la imagen de un hombre que verdaderamente es un burro. Con todo respeto lo digo. El hombre puede ser presidente de la República como él quiera, pero burro es. Los periodistas han tenido libertad para divertirse de veras, cada que abre la boca. Sea porque diga que Monterrey es la capital del estado, porque le cambie la capital del estado de Veracruz, porque cambie lo que sea. Sí, el tipo es un burro. Con el respeto a los clientes que se merecen. Pero tampoco crean que es un tipo preparado, ¿no? A Enrique Peña Nieto lo prepararon para ser presidente de la República. En este país no importa la educación formal, la académica, lo que importa es la educación con los grupos de poder. A Enrique Peña Nieto se lo fueron metiendo desde joven a los grupos de poder. Es un personaje que tiene parentesco de sangre con 6 gobernadores que quisieron ser presidentes de la República. Isidro Samuel Alfredo del Mazo Vélez, Alfredo del Mazo González, Arturo Montiel, Salvador Sánchez Colín. Entonces, un tipo que está preparado familiarmente con el poder. No importa la preparación académica, lo que importa es las amistades, el negocio, lo que pueda uno hacer con ellos, y Peña Nieto está perfectamente capacitado para eso. Ahora, hay que tener cuidado. Eso, cuando yo digo que es un hombre capacitado para eso, también hay que tener cuidado. Tenemos un país que tiene una tasa de crecimiento del 1.1%. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que en este país no pasa nada. Que solamente el año pasado se sumaron a las siglas del desempleo 1 millón de personas. Significa que hoy el kilogramo de limón, por las razones que ellos quieran, está a 60 pesos. En algunos lados más caros, en algunos lados más baratos. Significa eso que este año, el año pasado, 20 años después de la firma del Tratado de Libre Comercio, en este país solo hay beneficiados 10 sectores. Eso significa la firma del Tratado de Libre Comercio y la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, que no se diga nada. ¿Cuáles son esos sectores beneficiados? Bueno, el primero es el petróleo. ¿Quién compra el petróleo? Estados Unidos. El segundo es la minería. ¿Quiénes son los dueños de las minas en este país? Los canadienses. El año pasado, para que tengan una idea, gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio, a los acuerdos muy oscuros que hay en el poder, se exportaron a las mineras canadienses nada más 8.745 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Quizás nunca vamos a ver la cantidad, pero significa que los canadienses han sacado en 20 años, o que sacaron un año más oro que todo lo que se llevaron los españoles en casi 500 años. Eso significa la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Este país ya no produce casi nada. Si ustedes hacen una revisión de la lista de los 10 productos beneficiados con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, nunca van a encontrar el maíz. Nunca van a encontrar algo que produzcamos nosotros verdaderamente. Van a encontrar autos, los producimos sí, los produce la Chrysler, los produce la Nissan, los produce Chevrolet. Pero los mexicanos no producimos nada. ¿Qué aportamos? Mano de obra. Exportamos también aparatos electrónicos. Pues sí, pero los produce Samsung. Los produce cualquier otra fábrica que tiene marca registrada en Europa o en Estados Unidos. Nosotros no producimos nada. Eso significa la llegada de Enrique Peña Nieto. El Estado de México
tiene 23.357 kilómetros y aporta el 9% de la riqueza nacional. ¿Sí? Aportamos el 9%, pero somos el Estado con mayores contrastes sociales. Si nos damos una vuelta a Huixquilucan, vamos a encontrar un terreno donde ninguno de nosotros puede vivir, ningún campesino va, donde las residencias cuestan 3, 4 millones de dólares. Hay más, hay también una que cuesta 7 millones de dólares. Pero caminan al otro lado de Huixquilucan y encuentran gente que gana un salario mínimo cuando gana. Les dije Huixquilucan porque acabo de ir, pero lo mismo puedo decirles a San José del Rincón. Es de los municipios más nuevos que hay en el Estado de México. San José del Rincón. Casi el 85.9% de los habitantes de San José del Rincón no tienen ingresos, viven en la pobreza alimentaria. Así que no nos vengan a decir que es solamente en Guerrero, o en Chiapas o en Oaxaca. Pero tenemos, el año pasado, un diputado que encontraron con un diputado federal, con un Mercedes-Benz, José Rangel, que vive en Metepec, originario de San José del Rincón, que tiene un auto con una chapa de oro, estacionado en la Cámara de Diputados, el municipio más pobre de este estado. Un diputado con un Mercedes con una chapa de oro. Tenemos municipios como Olvidas, tengo mucha familia en Olvidas, es un municipio del sur del Estado de México, pegado con Guerrero, Michoacán, la zona caliente. Los habitantes bolivianos solo tienen dos oportunidades, o trabajan para el narco o se van a Austin. Los bolivianos, todo el mundo ahora está yendo a Michoacán, porque el gobierno federal decidió que fuera Michoacán donde se iniciara la nueva guerra contra el narcotráfico y les mandamos un gobernador, Alfredo Castillo. Que realmente no es el gobernador, pero créanme que funciona mejor que el gobernador, es el muy rey. El gobernador no hace nada, es Alfredo Castillo. No lo deja. Pero quiere Alfredo Castillo. Es un hombre que nos ocultó todo el negocio de Paulet, o la niña Jerez, como quieran decirlo. Es el hombre que desapareció y apareció el cadáver de Paulet en su recámara. Él es el gobernador de Michoacán. ¿Sí? Tenemos una clase política privilegiada, pero tenemos 2 de cada 3 mexicanos, 2 de cada 3 viven en la pobreza, o vivimos en la pobreza colombiana. Con ingresos apenas medianos para subsistir. Pero encontramos en mi pueblo, por ejemplo, en Metepec, hay por lo menos una veintena de unidades residenciales donde una casa no se compra en pesos de $1 millón o más. Hablando de las unidades ahora, de que vive la gente Metepec, son los que hacen los servicios a ellos. Son las familias, sí, pero quienes les compran las artesanías. Son los narcotraficantes. Son los dueños de esos lugares, los políticos, que además viven unos con otros. Pero podemos ir al Catepec, es lo mismo. A Tizapán de Zaragoza van a encontrar lo mismo. Entonces, se van a encontrar un grupo que ha privilegiado la política de los intereses personales. ¿Cuáles son esos intereses personales en concreto? La semana pasada estábamos platicando, poco antes que empezamos. La semana pasada, el domingo, hubo conmoción en el Estado de México porque Proceso sacó un reportaje sobre cómo él está reacomodándose el crimen organizado en el Estado de México. Reacomodo de los capos, reacomodo de los cárteles. El gobernador mandó comparar todos los procesos, que es un buen negocio para Proceso, porque puede sacar otra edición. Pero no es nuevo. Ahí tenemos Tierra Larga, que es un libro de 2010, donde platicamos cómo, se documenta además cómo la familia de Enrique Peña Nieto, a través de su primo Claudio Cortés Lugo, y a través de José Mansur Ocaña, un personaje que está desaparecido, a Claudio Cortés Lugo lo mataron, a José Mansur Ocaña lo desaparecieron, o está desaparecido, como dice ahora, pero ¿quiénes son? Y claro, Cortés Lugo es primo de sangre.
Y Peña fue el que lo hizo jefe de todas las policías del Estado de México cuando fue a gobernador. José Mansur Ocaña, ¿quién es? Nadie, casi nadie lo conoce. Pues nada más es medio hermano de José Mansur Quiroga, que es el coordinador de los diputados federales del Estado de México. Fue 3 años subsecretario de General de Gobierno con Enrique Peña Nieto y fue subsecretario de Gobierno con Arturo Montiel Rojas. Fue el delegado de la PGR en el Estado de México a partir del 2007. Ellos todos están documentados con negociaron de cada uno de los cárceles. Así que lo que le está trayendo hoy a Erubiel no es un tema de hoy, no es un tema que Erubiel haya propiciado, tiene sus culpas. Ahorita se corrupto como los demás. Pero este problema se lo heredaron Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel Rojas, a través de estos dos personajes, negociando con todos los cárceles. Pero ¿por qué además le estalla hoy a Erubiel? Bueno, pues es claro que hay un problema dirigido, porque ya no lo quieren en la gubernatura. Le van a cobrar las facturas, tampoco se lo van a perdonar. El gobernador, porque se entregó a Peña, se entregó a todo el grupo que estaba alrededor de, porque el candidato debió haber sido alrededor del más o menos, nada. El primo consentido de Enrique Peña Nieto. El gobierno se entregó, hoy se lo están cobrando. Perdieron todas las cosas juntas. Se lo están cobrando, lo van a poder tirar. Eso ya es cuestión de Enrique Peña Nieto. Pero la semana pasada, por lo menos, una de las subsecretarías de la Secretaría de Desarrollo Social estuvo muy movida. Todos los políticos de México fueron ahí. A ver, Ernesto Neme Álvarez. ¿Va a ser el nuevo gobernador? No lo sé, la verdad, eso se necesitaría una bola de cristal, pero no la tengo. Pero lo que sí es que a partir del retrosaje, todos los políticos voltearon a ver allá. ¿Quién es Ernesto Neme Álvarez? Además de que es primo político de Peña, esposo de Carolina Monroy, la prima consentida de Enrique Peña Nieto y la sobrina consentida de Alfredo del Mazo González, presidenta municipal de Metepec, de mi pueblo. Van a ser ellos, bueno, pues hace mucho que quieren. Él fue secretario particular de Emilio Excepción. Así que credenciales las tiene. Sí, pero además, para que vean cómo se empiezan a introducir en la política, el hijo de Ernesto Neme Álvarez y de Carolina Monroy hace las veces de primera dama de Metepec, es el presidente del distrito municipal. Para que vean cómo se empiezan a meter en la política. ¿Sí? Entonces, les digo que no viene nada solo, porque al mismo tiempo salió ahí en el de otro problema, que no tiene nada que ver con el Estado de México, pero son las luchas de poder. ¿Cuál es el otro problema que salió? Que es el METE. Le está yendo a lograr con esto, si no lo sabe cómo lidiar, se lo van a quitar de encima para el PRD. Pero no se acaba ahí la cosa, no creo que tiene que ver nada más con eso, no. ¿Con qué tiene que ver? Marcelo Brazo, eliminado, es nada. Pero como presidente o como del comité del PRD, tiene un hombre a su lado que es bien importante, se llama Armando Ríos Pico, senador por el estado de Guerrero. Y el hombre que se encamina a ser el candidato a gobernador del estado de Guerrero. Eliminando no solo va, eliminan a Ríos Pico. ¿Y a quién le dejan el camino abierto? A la secretaria de Turismo. ¿Quién es la secretaria de Turismo? Claudia Ruiz Macié, que en realidad es Claudia Ruiz Salinas. El Ruiz Macié lo usa porque no me gusta el Salinas. Es hija de Adriana Salinas de Gortari, la hermana de Carlos Salinas de Gortari. Está ahí un problema en el Estado de México, pues está ahí en un Guerrero, que no es casualidad, para abrir el camino a Claudia, a la Secretaría de Turismo. ¿Por qué le abren el camino a Guerrero? Bueno, pues, porque en la presidencia de la República están convencidos que si Claudia puede ganar Guerrero, quitárselo a la izquierda, al PRD en concreto, entonces puede caminarse al estalinismo otra vez a la presidencia de la República. Claudia Ruiz Salinas es el producto más acabado de Carlos Salinas de Gortari. Su papá es visto como un héroe después de su asesinato. Hay una trama. El secretario general del PRI, José Francisco Ruiz, pero recuerden, es visto como un héroe después de que se murió.
pero como gobernador de Guerrero le deja mucho que desear. Su familia hizo los mayores negocios al amparo de la gubernatura de Guerrero cuando fue gobernador. Su papá, que era un salvadoreño, fue hermanísimo en los negocios. Todo lo quebró. Cuando José Francisco Ruiz Macié llegó a la gubernatura, se hicieron como de 20 empresas, se hicieron como de 20 zonas residenciales. Esa es la familia Ruiz Macié Salinas. Y de Rosalía no tengo que decirles más. Del otro tío de Claudia, Mario Ruiz Macié, es conocido que se suicidó en Newark, en Estados Unidos. Sí. Después de que lo investigaron por lavado de dinero, después de que le encontraron nada más, porque eso nada más le encontraron $9 millones, depósitos que hacían en bolsas de lona en bancos de Estados Unidos. ¿De dónde salía esa droga? Ese dinero. Pero la droga, obviamente, es una familia Ruiz Macié. Pues como ven, destacan un problema en el Estado de México, el de narcotráfico, que no es nuevo, ni es lo más violento, y destacan a otro Guerrero que no nos vemos. En el metro, vemos el metro, pero ahí nos quedamos. Y política no hay casualidad. Nos destapan el problema del metro y a mí nos dejan del Estado de México y nos desvían la atención. Y nosotros dejamos seguir. Y nos olvidamos que Armando Ríos Peter es el hombre de mayor confianza de Marcelo Ebrard. Es el único que puede hacerle sombra a Claudia Ruiz Macié. Pero bueno, los actores del Estado de México, porque esa es la política. Porque el Estado de México no es una ínsula. Pues podría hacerles un recuento de las 4 épocas del Grupo Atlacomulco, que empiezan en 1890, terminan en el 42, controlando la primera época controlando Maximiliano Olmos, sus artículos más acabados, los Montiegos, que son parientes de Peña. La segunda que controla es Silvio Favela, del 42 al 69, cuando llega Carlos San González, y del 69 al 99, cuando llega Arturo Montiel, y desde el 2005 para acá. Pero, pues sí, eso es bonito. Pero la política, más que nada más decir, estos son los grupos. Los hechos claros es que hoy el Grupo Atlacomulco, con Enrique Peña Nieto a la cabeza, por más que estén atrás de él, Arturo Montiel, Carlos Salinas de Lozano y Arturo Montiel, y Alfredo del Mazo González, él es la cara visible. O sea, cuando hacemos algo, movemos a Montiel, movemos a Del Mazo y movemos a Salinas, aunque muchos sí lo ven. Vemos a Peña porque él se queda acá. ¿Le gusta o no? Sí. Pero la política no es que eso, no es el Estado de México. El Grupo Atlacomulco es eso que tenemos, eso que les pide. Están preparándose para gobernar el país por más de 60 años. Nos acaban de divulgar la semana pasada un bono por 1.000 millones de libras esterlinas a 100 años. ¿Qué significa eso? Pues significa que sus bisnietos o tataranietos van a tener que pagar eso. Alguien lo va a pagar. Solo este año, gracias al presupuesto y a la reforma financiera que nos hacendaria, que nos endeudaron, este año nos vamos a endeudar, se va a endeudar este país con 650.000 millones de pesos, que se van a sumar a una deuda que ya tenemos de 6.5 millones de pesos. Esos son los políticos del Estado de México. Son el Grupo Atlacomulco, no son políticos de Baja California, de Oaxaca, son los políticos del Estado de México. Podemos hablar del Estado de México, pero hablar del Estado de México a veces hablar de la presidencia de la República. Ellos la controlan. Así que les puedo hacer un recuerdo porque la verdad es que lo escribí, les confieso que lo voy a mandar para otras cosas. Lo escribí para leérselos, pero mejor les platico. Cuando venía mi hermano me dice, ¿para qué haces eso? Si tú mejor platicas. Así que mejor les platico eso, y yo sé que ustedes tienen preguntas. ¿Por qué no platicamos lo que tengan? Y ahí nos vamos aclarando qué les parece. ¿Cómo ven? ¿Sí? Por favor. No, me tengo que cuidar porque trabajo, pero qué bueno que voy a recordarte una pregunta. Cuando tú dices que Peña Nieto ganó las elecciones,
Permítame. Cuando tú dices que Peña Nieto quizás ganó las elecciones, no las ganó, jamás las ganó. El proceso, el día que él dijo que, bueno, al otro día salió el proceso, y hay una frase clave, ¿no? Que es la que se refiere a que controla las elecciones, habla, ahorita la contrarreforma del PAN y del PRI es para favorecer al PRI. El PAN ya dio todas las veces, con mucho dinero que le dieron los panistas. Por eso no están haciendo cuentas que mínimo van a gobernar estos 30 años. La contrarreforma que están haciendo ahorita lleva 9 sanciones para la compra del voto. El día que no se compra el voto, no por eso, también por otros partidos como el PAN y los PRD, ese día pierde todo el nieto. Entonces necesitamos señalar exactamente dónde están los puntos de la contrarreforma donde no se sanciona para nada o muy poco la compra del voto, porque según esto no lo he leído, pero me gustaría que lo estudiaran, si me platicamos otro día, ese punto exactamente, ¿no? De la compra del voto, que ahorita me parece que ya otra vez voy a hacer una reforma, y vuelvo a hacer. El pueblo bueno si no compra votos, ¿eh? Eso es todo. Me voy a ver mal, ¿no? Pero... No, por favor. Sé que tiene que trabajar lo que le decía, pero nosotros tenemos que trabajar. Yo estoy de acuerdo con usted. Lo que digo es que en los votos los contaron y ganó. Pero eso no es ganar. Lo que estoy diciendo es que la campaña de manipulación del voto se dio mucho antes. Hubo 5 años de manipulación informativa. Bueno, 6. Porque lo que no fue el primer año de Peña Nieto, porque en realidad pues no quiere que lo hizo. Pero a partir del segundo año del gobierno de Peña Nieto del Estado de México, hubo una manipulación informativa. Televisa, Teleazteca, El Universal, todos los periódicos, todos. No hubo uno que publicara un problema del Estado de México. No hubo periodistas que visitaran el Estado de México, y si lo hicieron, visitaron Interloma, visitaron EDP, pero nunca fueron a las calles del Estado de México. Así que los votos los tienen ellos, pero hay que tener cuidado. La elección no se ganó ahí, la elección se ganó en la televisión, se ganó en la radio, se ganó en el reparto de despensa, se ganó en el reparto, y hay que decirlo, hay que ser muy autocríticos. Se ganó porque la izquierda no tuvo capacidad de ser autocrítica. Ya habían pasado 6 años. Lo primero que hay que hacer para que un movimiento avance es reconocer los problemas internos. Y la izquierda no se preparó para ganar, pero tampoco se preparó para perder. Se quedó como en el limbo. Ni siquiera fue como en 2006 cuando hubo unas grandísimas movilizaciones. Se atomizó la izquierda. ¿Por qué? Porque se le olvidó la manipulación informativa. Y estas elecciones pasadas se ganaron en los medios de comunicación. Así que estoy de acuerdo con usted parcialmente. Y creo que hubo un fraude, pero no hubo un fraude en las urnas. El fraude viene desde 5 años antes, cuando le están diciendo que vote por el presidente Peña Nieto. Cuando le están diciendo que el Estado de México es algo superior. Cuando los periodistas no vienen a ver que puede que cada 3 minutos viven en la pobreza. Cuando no vienen a ver que tenemos una tierra invadida por los grandes capos del narcotráfico. Cuando fuimos el Estado con 2 de las 3 ciudades con mayor número de asesinatos de mujeres en el gobierno en los 6 años en el sexenio de Peña Nieto en todo el país. Toluca y Naucalpan. Arriba de Chihuahua. Los datos aquí los traigo, les voy a dar las estadísticas. ¿Qué periódico reportó eso? ¿A dónde lo conocimos? ¿A dónde conocimos las grandes riquezas de la familia de Peña Nieto? ¿A dónde nos dijeron que Enrique Peña Nieto es nieto y bisnieto de 2 grandes ladrones? El Chino Peña y Severiano Peña. 2 de los hombres que en su momento encabezaron las mayores bandas de ladrones de ganado o abigeos en la zona norte del Estado de México. Cuando en este país capturan al hijo de un narco,
Decimos, ay, qué bueno que lo meten a la cárcel, qué bueno que lo cancelaron. ¿Y por qué no dijimos eso con Peña Nieto? Hijo de tigre Pimpito. Peña Nieto es nieto y bisnieto de dos grandes ladrones. Y nunca dijimos, pero los periódicos no dijeron nada. La vida oculta de Peña Nieto sigue ahí, oculta. Nunca documentamos que hay grabaciones que además las reproduzco en un libro sobre Andrés Manuel. AMLO, mitos, mentiras y secretos. Reproduzco una parte de investigaciones de la PGR donde se aclara que los guardaespaldas de la familia Treya Pretelín fueron asesinados en Veracruz por órdenes del gobierno del Estado de México. ¿Usted cuándo vio que publicaran eso? En cualquier país medianamente democrático, Peña jamás habría sido candidato presidencial. Peña Nieto fue el hombre que dispuso recursos para que Mauro García tuvieran las mejores zonas presidenciales de Perú. No se lo digo yo, lo documento en mis libros. Está publicado, eso que les digo, no es que lo estoy diciendo ahora, lo publiqué en su momento, 2011 y 2009. Pero ¿quién más publicó algo? Nadie, porque veían a Peña Nieto como el hombre guapo, bonito, que viene de una buena familia, que va a salvar este país. Pues sí, salvó el país con crecimiento de 1.1%. Y ahora nos están diciendo que este año a lo mejor crecemos 3%. Y no pasa nada. ¿Qué se tiene que ir? Un dato adicional. Yo conozco un contador que lleva varias empresas. Todas las empresas están reportando, lleva como 35 empresas. Todas las empresas están reportando del 30 al 40% menos de ingresos. Déjenme decirle nomás un dato para que se vaya tranquilo. En el primer semestre de 2013, 500,000 nuevas personas se sumaron a los vendedores ambulantes. 500,000, medio millón. Este país, para atender las necesidades de los nuevos grupos, de los jóvenes, necesita crear 1.7 millones de empleos por año. Este año crearon 400,000 más o menos. Así para que tenga una idea. Pero ¿qué es eso? La manipulación informativa no nos permite saber más. ¿Alguien más? Mencionó algo muy importante, la autocrítica, pues yo creo que desde el 2000 hasta 2006, bueno, a lo mejor yo tengo la participación un poco, desde un poquito más antes, desde el 94, me ha tocado ver cómo las 3 veces se ha perdido, o 4, ya con esto. Pero sin embargo la autocrítica como que a veces no es bien vista porque piensan que uno ya es, no se une al proyecto, ya no es tiempo de autocriticar, es tiempo de unir, de sumar esfuerzos, pero inclusive, por ejemplo, retomando un poco sobre lo que mencionó, entonces sacó un artículo muy importante del fuego amigo, de por qué igual Andrés Manuel también no ganó. No solo desde adentro se empezó a boicotear, por así decirlo, la campaña. El ejemplo que mencionan ellos es de Luis Mantoki y de la reconocida por todos el charolazo, ¿no? Que si bien ellos tenían pensado precisamente que eso era una trampa, o sea, con todo esto fueron, ¿no? Y finalmente fue una trampa de un fuego amigo, que se originó desde dentro de las esferas que controlaban la comunicación con Andrés Manuel y todo. Y pues bueno, ahí está el resultado, que se perdió la oportunidad. A lo mejor igual se hubiera perdido, porque el ejemplo que, bueno, a lo mejor yo pongo aquí, concretamente en la colonia, nosotros todavía estábamos contando las casillas, y en la televisión ya habían dado por ganador a Peña Nieto, cuando todavía ni siquiera teníamos el total, o sea, de aquí, por ejemplo, ¿no? A lo que voy. Otra de las cosas que mencionó, bueno, y ahora yo le pregunto, ¿usted cree
que a Enrique Peña Nieto o a alguien familiar cercano o algo le vayan a hacer algo para levantar un show últimamente, o sea, que sufra algo así como un atentado o algo así, se habla mucho de ese rumor y pues, digo, usted tiene a lo mejor más información que uno, me podría decir algo al respecto. Entonces, el primer de autocrítica. Yo soy muy convencido de autocrítica. Yo soy un hombre convencido de izquierda, soy de familia de eso. Sí. Yo, para empezar a escribir libros, primero tuve que hacer un examen de conciencia. Mi padre fue un comandante de la Policía de Ciudad de México. Y en el libro de Andrés Manuel, Los mitos, mentiras y secretos, hablo sobre la corrupción policíaca. Y me hizo un examen de conciencia y se iba a mencionar a mi padre, pero claro que sí. Sí. Me gustaba mucho el dinero. Pero uno tiene que hacer un examen de lo que quiere. Y yo creo que a la izquierda, no ahora, hace mucho le falta un examen de conciencia. Y en la medida que lo haga, va a mejorar. Soy un hombre profundamente convencido que Morena es un movimiento que tiene un gran futuro. Creo que Andrés Manuel es el político más brillante que tenemos en mucho tiempo, que tiene muchos defectos, y los voy a escribir, así como escribo los de Calderón, o los de Peña Nieto, los de Tortura, voy a escribir los de él. Yo soy un periodista, creo que uno debe tener una posición comprometida, claro que sí, mi compromiso es esto, de hacer este tipo de libros, pero de quien sea, y creo que a la izquierda le falta mucho eso. Y yo las elecciones pasadas estuve mucho en Tabasco, conocí gente de izquierda que ya estaba peleando su posición y no hacía campaña. En Tabasco, la tierra del Peque, el Estado de México, yo soy mexiquense y hay vecinos que tengo que militan en el PRD, otros no hacían campaña, pero ya se veían en el puesto de gobierno. Como cuando llegaron al CDS, ya se veían cobrando. Dije, no, para tener pastel primero hay que hacerlo. Pero quieren cobrar primero hay que hacerlo. Entonces, estoy convencido de la autocrítica y creo que a la izquierda le hace falta una buena dosis de autocrítica. En esa medida, movimientos como Morena van a prevalecer. Tenemos partidos de izquierda que son de muy corto alcance. 12, 15, 20 años y ahí se murieron. El más longevo, con todo respeto, ha sido el Partido Comunista Mexicano, con grandes hombres todavía. Ahí están nuestros ejemplos. Los demás nos estamos siempre alabando. No, pues es el mejor hombre, pero entonces no hay que criticar. Pues él dice esto, hay que hacer esto. Sí, señor, ahora mismo nos hace falta mucha criticarnos, nos hace falta vernos hacia adentro y segundo, nos hace falta entender que estos movimientos son muy efectivos. Yo lo que hago no lo hago por mí, lo hago por mí. ¿Sí? ¿Cuánto va a cambiar conmigo? No lo sé. A lo mejor nada, pero conmigo va a cambiar algo. Entonces, nosotros de Peña, no lo sé, no. El problema con los turistas es que se matan ellos solos. ¿Sí? Ellos solos se matan para justificar todo. Mataron a Colosio, mataron a Luis Macías, pero ¿a cuántos políticos de izquierda mataron en los regímenes de Salinas o de Luis Macías en Guerrero a quienes ven? Antes de empezar el gobierno de Salinas estaban matando gente de izquierda. ¿Sí? En este país el problema con los turistas es que ellos matan a todo el mundo y se matan ellos solos. ¿Sí? Ellos combaten el narco, pero ellos han controlado el narco. Con los turistas nunca sabes. Lo único que hay que tener en cuenta, y me parece que es muy importante, es que minimizarlos y decirles que somos buenos, pues es bonito. Pero hay que entender que ellos se han preparado para gobernar este país, que ellos están preparando a sus hijos para mantener el orden político y económico que les conviene. No es una casualidad. Les platicaba hace rato el ejemplo de Ernesto Meiner y su hijo. Los turistas meten a sus hijos en los puestos más inverosímiles, pero así los preparan.
Resulta que un día nos damos cuenta que aquel hijo de un político ya fue secretario particular de esto, fue director de este organismo, fue secretario particular, fue diputado local, fue diputado federal, ya estuvo en un sinnúmero de puestos. Lo estuvieron preparando y no decimos nada, no, bueno, pues tiene que trabajar. Así que el hijo de Ernesto Nemer es la primera dama de MTC. Así, cobra como 100,000 pesos. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo lo van a dejar así? Bueno, sí, seguramente va a ser el dueño de los negocios de su papá y de su mamá. Va a ser el heredero. Pero lo están preparando. El PRI está preparándose para gobernar mucho más tiempo del que pensamos. ¿Sí? Así que, si va a pasar algo, no sé, los PRIistas se matan solos. Y se matan por lo que sea. Sí, acerca de lo que usted está mencionando, pues hay mucha razón, o sea, el PRI siempre se ha caracterizado por ser asesino, por ser violador de los derechos humanos, o sea, todo. Nosotros ya somos personas grandes, tenemos conocimiento, por ejemplo, usted mencionaba a Juan González, o sea, fue un asesino de primera, o sea, a todo aquel que levantaba la voz, lo mandaba a matar, así de sencillo, no también se cuidaban, vámonos. A nosotros nos tocó participar en la lucha de San Agustín, Estado de México, de Catepec, y ahí Juan González nos mató a 2 compañeros por traer unos documentos de gobierno, o sea, enseñarnos que esos tierras eran de patrimonio nacional, nos los mataron, así los matan. ¿Y cuál fue el argumento? Pues el argumento fue de que se saldan, ¿no? Problemas de salda. Entonces, desgraciadamente lo que usted dice, o sea, de la izquierda, desgraciadamente nunca es bueno pensar en que estoy participando para llegar a un puesto, porque ese puesto nos va a perjudicar a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como usted menciona, yo no sé si usted haya conocido a la señora Irma Cerón, de Zacatecas, ¿sí? O sea, la señora fue primero prefecto ¿cómo se llama? Bueno, desde ya se empezó a ser. Llegó a ser diputada federal, pero lo malo de la izquierda es de que se apoderan de un puesto y nunca lo dejan. Pues a tal parece que no hay compañeros que puedan ocupar ese lugar. Eso es lo malo, eso es otra cosa de los males de la izquierda. Entonces, yo creo que, vamos, Morena ya es un partido político. Debe de pensar en esas situaciones, ¿sí? Debe vamos, ya tuve yo 3 años de X puesto, pues es otro compañero, que venga otro compañero. Hice bien, o hice mal, y yo ya no hago nada, ¿no? Porque eso es lo que ha perjudicado al país. La señora Irma Cerón, hasta que murió, dejó el poder. Tal parece que no había otro compañero. Habiendo habiendo cantidad de compañeros, pero se cambiaban los puestos entre su hermana y ella. O sea, ¿cómo? Pues, eso es lo malo de la izquierda. Eso es lo que ha perjudicado, ha dividido, porque además cuando llegó el PRD a San Agustín, fue causante de nuestra división, porque